Este mensaje fue predicado el día 23 de febrero del año 2025 por el hermano Ray Cormier y se titula ¿Quién es el pueblo? Shall we all stand? Pongámonos de pie. Heavenly Father, once again, we do thank you for your faithfulness Padre Celestial, una vez más te damos gracias por tu fidelidad to us from time to time. que nos das cada vez. Heavenly Father, as we look into the Word of God, we covet your inspiration. Y ahora que vamos a entrar en la palabra de Dios, Señor, anhelamos tu inspiración. We pray that you would use this time, that you would use this mind, Te pido que uses este tiempo y esta mente, that you would inspire it to say something that would be accurate and bring honor to you. Father, we just commit que la inspires para que diga algo que pueda ser correcto y, Señor, y que te dé honra y gloria a ti. this time to you now. Y te encomendamos ahora este tiempo en tus manos. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. May be seated. ¿Se pueden sentar? We finished up last week. I thought I'd start something different. Terminamos con el tema de la semana pasada y quería comenzar con un tema nuevo. Uh, during the week, I was thinking of Isaiah. Esta semana estaba pensando acerca de Isaías. Isaiah said, "Who hath believed our report, Isaías dijo, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? and to whom is the arm of the Lord revealed?" ¿Y a quién se le ha revelado el brazo del Señor? And in other words, who knows the will of God? En otras palabras, ¿quién conoce cuál es la voluntad de Dios? And so we're just going to title a thought, "Who are the people?" Y con eso quiero establecer un nuevo tema, lo quiero nombrar ¿quién es el pueblo? Who are the people? ¿Quién es el pueblo? And if God records something or promises something Cuando Dios deja algo escrito, cuando Él promete algo that's to be fulfilled, there has to be a people. que se tiene que cumplir, eso me dice a mí que tiene que haber un grupo de personas, tiene que haber un pueblo. God doesn't speak and it just doesn't go anywhere. Dios no solamente habla y eso nunca se cumple, eso no lleva a algo. He doesn't speak unless there's a fulfillment to it. Él solamente habla cuando hay un cumplimiento que se tiene que llevar a cabo. So that's kind of where my thought is. Who are the people? Y ahí es donde me quiero enfocar. ¿Quién es el pueblo? The Lord is good. El Señor es bueno. Always good. Él siempre es bueno. He's faithful. Él es fidedigno. This is a kind of a big subject, and there's Este es un tema bastante grande. different areas you could go into. Usted puede enfocarse en diferentes áreas, entrar en diferentes áreas. We're all familiar with the prehistoric times. Creo que todos conocemos acerca de los tiempos prehistóricos. And in the scientific world, or even the religious world, En el mundo científico e inclusive en el mundo religioso, that didn't happen just for nothing. eso no solamente ocurrió por ninguna razón. Those bones and those things that are there, Esos huesos, todo eso que han encontrado ahí, that scientists have uncovered, que los científicos han descubierto, they're not just there. Those bones are speaking, if I may say it that way. no solamente están ahí porque sí, eso es como
tipo de testimonio hasta cierto punto. It's identifying something. So Eso nos está diciendo qué ocurrió y cuándo ocurrió. we know that when God does something, He does it in a good way. Sabemos que cuando Dios hace algo, Él lo hace de una buena manera. When you read the Genesis account, day after day, Si usted lee el libro de Génesis, se puede dar cuenta que día tras día it says God saw that it was good. dice que Dios dijo y vio Dios que era bueno. God saw that it was good. Y vio Dios que era algo bueno. And when He's involved and has control, it's good. Cuando Él se está manejando la situación, sabemos que eso es algo bueno. And it functions in a way, the more you look into science, and Y esto se mueve de tal manera, entre más usted se mete a la the ciencia, more you look into creation, entre más usted investiga acerca de la creación, it's totally mind-blowing. eso es algo impresionante. I just happened to listen to a Christian Science, Yo escuché recientemente a un cristiano científico. he was a scientist, but he was a Christian. Él era un científico, pero también era un cristiano, es un cristiano. And he said some beautiful, beautiful things Y él dijo unas cosas tan hermosas of creation. acerca de la creación. And one thing he said that I noticed, Una de las cosas que él dijo, la cual me llamó la atención, when evolutionists talk about how we evolved and cuando esas personas que creen en la evolución, ellos hablan de cómo nosotros over evolucionamos. millions of years this changed and Ellos dicen que por miles de años ocurrió un cambio y ocurrió aquello, millions more years this y billones de años pasaron y ocurrió otro cambio. evolved and that evolved. That's actually contrary to science. Eso que ellos dicen, de hecho, es contrario a lo que la ciencia habla. It is. Lo es. What this man said is when you look at creation, Lo que este hombre estaba diciendo es que si usted se fija en la creación, we look at something, time is actually against you. él dijo, el tiempo está en contra suya. There is a short window when something when life can be formed. Él dijo, usted tiene una ventana de tiempo muy corta. Si digamos que ocurre una evolución, entonces hay muy poco tiempo que usted tiene allí para que eso pueda evolucionar nuevamente. Time is totally against you. So El tiempo lo lleva en contra. that kind of it clicked to me with me the way he said that. Y eso causó una gran impresión en mí de la manera en que lo dijo. Anyway, so when we get to Genesis Pero regresando aquí, cuando llegamos al libro de Génesis and the creation, y nos habla de la creación, it was good. dice ahí, y Dios dijo, es bueno, esto es bueno. And the primary word of God on ground Y la palabra principal de Dios aquí en la was tierra, reproduce and multiply. en ese tiempo era reproduzcanse y multiplíquense. That was the primary word of God to Adam and Eve. Esa fue la primordial palabra de Dios que se le dio a Adán y a Eva. And we know that Lucifer, because Lucifer once was the top angel, Ahora sabemos que Lucifer, en cierto momento, él fue uno si no el ángel principal, the top agent that God used in the prehistoric times. uno de los agentes principales que Dios usó durante el tiempo de la prehistoria. So when God judged those creations and Y cuando Dios juzgó esas creaciones made what he made in Genesis,
Y él hizo lo que hizo. Ahí nos habla el libro de Génesis de eso. Lucifer was chewing at the bit, and Lucifer was Lucifer estaba empujando sus límites bastante. wanting to get into that position. Y él solamente quería tener esa posición de líder máximo o el líder más alto, Which was given to Adam. que en realidad le había sido dada a Adán. Because of his experience in the prehistoric past, Y por la experiencia que él obtuvo durante el pasado, durante ese tiempo de la prehistoria, he knew how to manipulate, he knew how to inspire, and he knew how to get his way. él sabía exactamente cómo manipular la situación, él sabía de qué manera inspirarlos a ellos para que se hiciera su voluntad. And we know the account of how Lucifer, the enemy, inspired the serpent. Y ya sabemos la historia de lo que ocurrió, cómo Satanás influenció a la serpiente, Who, for the sake of what I am saying, was a man, but he was not a son of God. y simplemente para relacionar todo esto con lo que estoy hablando, allí había un hombre que existió, pero no era hijo de He Dios. was of the animal kingdom, but he, for the sake of what I'm Era un hombre del reino animal, podríamos decirlo así. saying, he is a man because Genesis 3:16, his seed mixed with the human race. Y sabemos que era un hombre, porque Génesis 3:16, sabemos que esa raza se mezcló con la raza humana. So, what I'm trying to say is, when you look at just the animal kingdom, Lo único que estoy tratando de decir es que si ponemos atención al reino animal, it is only mankind that uses the reproductive act solamente la humanidad utiliza ese acto reproductivo in such a unholy, what can I say? de una manera tan depravada, podría decirse así. It was not the original plan of God, Ese no era el plan original de Dios, the way man is reproducing now. de la manera en que la humanidad se reproduce el día de The hoy. tree of life in the Garden of Eden, El árbol de la vida que se encontraba en ese jardín del Edén, as Paul says in Romans, así como nos dice Pablo en Romanos, was the law, it was a spirit of life, it was a era una ley, era el espíritu de vida, de reproducción, reproductive law era una ley reproductiva that was to operate within Adam and Eve, que iba a operar en Adán y Eva, so that when they come together in the will of God, para que cuando ellos se juntaran dentro de la voluntad de Dios, and reproduced a son or a daughter y eso iba a producir un hijo o una hija that had eternal life que también iba a tener vida eterna and the attributes of the parents. e iba a recibir los atributos de sus padres. That was God's original plan. Ese fue el plan original de Dios. So, within the tree of life, within that reproductive law, Dentro de ese árbol de la vida, dentro de esa ley reproductiva, was was the balance se encontraba un of balance male and female offspring. de la descendencia de hombre y mujer. Within the tree of life, that balance would have been there. Dentro de ese árbol de la vida, ahí se encontraba ese balance. Under the tree of life, you wouldn't have a multitude of male and no females, or No era como que de ese árbol de la vida solamente iban a salir un montón de hombres y no ni ninguna mujer. a multitude of females and no males. O al revés, que solamente iba a producir un montón de mujeres y no hombres.
the reproductive law under the tree of life would balance that. Porque esa ley reproductiva que venía de ese árbol de la vida iba a balancear la situación. That would have been the benefit of the tree of life. Ese iba a ser uno de los beneficios del árbol de la vida. So we know what happened. That Pero ya sabemos qué fue lo que ocurrió. the way the serpent introduced the reproductive act, and I don't want to go into that. De la manera en que la serpiente introdujo el acto reproductivo. Y no quiero entrar en mucho detalle en cuanto a eso. In Genesis 6, Pero allí en Génesis 6, because mankind was reproducing from the tree of the knowledge of good and evil, porque la humanidad comenzó a reproducirse basados en esa ley del árbol del conocimiento del bien y del mal, there become an imbalance. ahí fue que empezó a haber un desbalance. There was too many females in the Canaanite line, Había muchas mujeres que venían de la línea de los cananitas and not enough in the Sethite line. y no había suficiente hombres de la línea de Set. So you have a problem. Entonces allí había un problema. And when I say all of these things, this is all in the mind of God. God Ahora, cuando yo le estoy diciendo todas estas cosas, usted tiene que entender, todo esto se encontraba en la mente de Dios. knows all things, and it's progressing. Él conoce todas las cosas, él sabía de qué manera esto se iba a empezar a presentar. As the mind of God determined. Y todo esto comenzó a cumplirse conforme la mente de Dios lo había determinado. When you look at creation, as it existed in Genesis, Si usted pone atención de la manera que la creación comenzó allá en Génesis, the first 2 or 3 chapters, esto lo encontramos en los primeros 2 o 3 capítulos. there was no such thing as redemption. En aquel tiempo no existía tal cosa como la redención. When you read those chapters, there's no such thing as redemption. Cuando usted lee esos primeros capítulos, ahí no nos habla de la redención. It's created perfect. Todo fue creado perfecto. Is to function in an eternal, forever and ever setting. Todo fue creado para funcionar en un ámbito eterno, donde todo iba a permanecer eterno. So, in Genesis 6, when that imbalance occurred, Y allí en Génesis capítulo 6, cuando se presentó ese desbalance, if the sons of God wanted to have offspring, si los hijos de Dios querían tener descendencia en ese tiempo, they basically had to go to the Canaanite line. básicamente tenían que ir a esa línea de los cananitas. And we know how that all turned out. Y ya sabemos cómo terminó toda la cosa. So now you have the righteous seed and the seed of the serpent. Entonces aquí tenía usted la simiente justa y la simiente de la serpiente. They're mixed. Y se mezclaron. This is the setting as we start into this. Ve, esto es el fundamento, lo que quiero establecer antes de continuar con todo esto. And let's just go to John chapter 1. Vayamos John chapter 1, the gospel. al Evangelio de Juan, capítulo 1. So we have that setting. Mankind is now in need of redemption. Y aquí tenemos ahora esta situación. La humanidad ahora necesitaba recibir redención, ser redimida. We can say everything after is to do with redemption. Podemos decir que después de ese momento todo ya estaba relacionado con la redención. Adam was the Word of God
the plan of God for reproduction. Adán fue la palabra de Dios, iba a cumplir el plan de Dios relacionado con la reproducción. Jesus was the Word of God, the plan of God Y Jesús fue el plan de Dios, fue la voluntad de for Dios redemption. relacionado con la redención. Both sons of God, Ambos eran hijos de but Dios, serving in a different pero su propósito fue diferente. capacity, we could say. Sirvieron en una capacidad diferente. So, this message could go in many different directions. We could go all through the Old Testament. Este mensaje puede ir en diferentes direcciones. Podríamos enfocarnos en hablar del Antiguo Testamento And bring out a lot of things of how the will of God developed. y sacar algunas cosas para mostrarles cómo se cumplió la voluntad de Dios. We're titling this, Who Are the People? Hemos titulado este mensaje ¿Quién es el pueblo? Again, Isaiah said, Who hath believed our report? Otra vez se lo repito, lo que dijo Isaías. Él dijo, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? And for the sake of what I am saying, Isaiah said, Who has a revelation of the will of God? En otras palabras, para conectar eso con lo que estoy tratando de decir el día de hoy, Isaías estaba diciendo, ¿quién ha recibido la revelación de la voluntad de Dios? And that ¿Quién ha creído esa revelación? plays out all through time. Y esa misma pregunta se cumplió a través de la historia del tiempo de la humanidad. That question can be asked. Who has a revelation of the will of God? Esa pregunta siempre ha estado ahí para cada generación. ¿Quién ha creído a la voluntad de Dios? So, when we get to John, the first chapter, Y si leemos allí en Primera de Juan capítulo 1, el Evangelio de Juan capítulo 1, when redemption was now going to come out of the mind of God, aquí la redención, cuando iba a salir de la mente de and it was Dios, going to take on tangible, physical things on the earth so that redemption y venía para introducirse a cosas físicas, a personas físicas palpables aquí en la tierra. could be completed. Él necesitaba hacer eso para que esa redención fuera completada. Verse 6 of John chapter 1. Versículo There 6. was a man sent from God whose name was John. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. The same came for a witness to bear witness of the light, that all men through him might believe. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. If you just read those two verses, Si usted solamente lee esos dos versículos, there is a tremendous commission placed on this guy called John. Puede darse cuenta que hay una gran comisión que es puesta sobre este hombre que se llama Juan. It says, there was a man sent from God whose name, the same came for a witness to bear witness of the light, that all men through him. Dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Might believe. So John had some things to say. En otras palabras, Juan tenía un mensaje que dar, unas palabras que decir, From the mind of God que venían de la mente de Dios. to start redemption in motion. Y eso iba a poner en movimiento la redención. And for the sake of everything that we know, Y simplemente para relacionar todo esto con lo que ya sabemos, if you place those two people, John the Baptist, who was anointed with the spirit of Elijah,
Si usted pone esas dos personas, Juan el Bautista, que había sido ungido con el espíritu de Elías, and the part that he played, juntamente con el papel que él jugó, then you take the spirit of Elijah in our day, y si usted toma ese espíritu de Elías para nuestro tiempo, the responsibility is almost the same. puede darse cuenta que la responsabilidad fue casi la misma. John is introducing the physical man. Juan estaba en ese momento introduciendo a ese hombre que se encontraba ahí físicamente. That's flesh and bone, Estoy hablando de carne y hueso. that is actually going to die. Ese hombre que iba a morir allá en la cruz. But the spirit of Elijah in our day Pero el espíritu de Elías en nuestro día is introducing Jesus Christ, the revealed word. está presentando al Señor Jesucristo la palabra revelada. It's invisible, Él es but invisible, he's revealing. Only point I'm making pero Él aún está revelando su palabra. El único punto al que quiero llegar that Elijah's spirit was on John the Baptist, es que ese espíritu de Elías se encontraba sobre Juan el Bautista and we've seen it today. y también lo hemos visto en nuestro día, It's just in a different purpose. solamente que con un propósito diferente. Who was the spirit of Elijah on in our day? ¿Sobre quién reposó el espíritu de Elías en nuestro We tiempo? can ask that question. Podemos hacernos esa pregunta. And we know it was on Brother Branham. Y ya sabemos que fue sobre el hermano Branham. And I don't want to deal with that, but any believer No quiero entrar mucho en detalle en cuanto a eso, pero cualquier creyente that would question that in our day que dude de eso en este día, en nuestro día, is not a believer. déjeme le digo, no es un verdadero creyente. It doesn't make any. Ve, no tiene sentido que lo duden. How many have heard this? ¿Cuántos de ustedes han escuchado esto? I have heard it. I bet you, Roger, you have heard it too. Yo lo he escuchado, hermano Roger, yo creo que usted también lo ha escuchado. Acts 28:19. Hechos 28:19. Go ye into all the world, preach the gospel to every creature, and Ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura baptizing in the name of the Father, Son, and Holy Ghost. y bautizarlos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Peter comes along and says, repent and be baptized in the name of Jesus Christ. Luego Pedro aparece un poco más adelante y dice, arrepiéntanse y bautícense en el nombre del Señor Jesucristo. And I have talked to Trinitarian people. Ahora, yo he tenido conversaciones con personas trinitarias They will say, y ellos dicen esto: I will take Jesus' word over Peter's. yo voy a obedecer la palabra de Jesús más que lo que dijo Pedro. You've heard that, Roger? Hermano Roger, ¿usted ha escuchado eso? A statement like that makes absolutely no scriptural sense at all. Una declaración como esa no tiene ningún sentido escritural, para nada. That's just like saying, I like Peter, but I hate Paul. Es como si usted dijera, a mí me gusta Pedro, pero odio a Pablo. There's no sense in that. El decir algo así no tiene sentido. And I'm losing my thought this morning. Y discúlpeme, me estoy desviando un poco del tema. But that's what we have today. Ve, pero eso es lo que ocurre el día de hoy. He was not the light, verse 8, he was not that light, but was sent to bear witness of that life. Versículo 8, no era él la luz, sino que para que diese testimonio de la luz. And we can say that about the spirit of Elijah today. Y lo mismo podemos decir del espíritu de Elías para el día de hoy. He was sent to bear witness of something. Él fue enviado para dar testimonio de algo. And
what I say to the vindication of any ministry is God's ability to build with it. Y lo que yo les he dicho anteriormente, la vindicación de cualquier ministerio es cómo Dios usa ese ministerio para construir algo con él. I've seen ministries over the years, Yo he visto muchos ministerios a través de los años, over the centuries, a través de los and there's siglos. just one isolated little ministry that goes on for 3 or 4 years maybe. Y luego se encuentra allí un pequeño ministro que está aislado del resto y ellos empiezan con su ministerio como por unos 3, 4 años, But there's no building with it. pero ellos ese ministerio no crece, no pueden construir nada nuevo con ese ministerio. And I'm not criticizing the ministry, Y yo no estoy criticando a ese ministerio, but nothing was ever built with it. pero en realidad nada sale de ahí que pueda construir la palabra de Dios. But when you look at the seventh church age messenger, Pero cuando usted pone atención a ese séptimo mensajero de la iglesia, what he laid out, las cosas que él trajo, God has been building with it ever since. sabemos y podemos ver que Dios ha estado usando muchas de esas cosas que él trajo para continuar construyendo su palabra encima de eso. You can still quote the man, and it's actually more accurate than we realize, actually. Usted puede hacer referencia a cosas que el hermano dijo en ese tiempo, y eso es más certero que lo que muchos predicadores hablan el día de hoy. So that's where my mind is. Ve, a eso es a lo que quería llegar. Okay, verse 9. Ok, versículo That 9. was the true light, which lighteth every man that cometh into the world. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este He mundo. was in the world, and the world was made by him, and the world knew him not. He came unto his own, and his own received him not. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. What I say to that is, Lo que tengo que decir al respecto es, all that God could be in human flesh was in Jesus Christ. todo lo que Dios pudo haber sido en forma humana se encontraba en Jesucristo. And to realize that the religious world absolutely hated him. Y el darnos cuenta que el mundo religioso de aquel tiempo, ellos lo odiaron a él completamente. It's mind-blowing that Eso para mí no tiene sentido, es tan impresionante that could actually happen. que tal cosa pudiera ocurrir. But that's all a result of Genesis. ¿Ve? Pero todo esto es el resultado de allá de Génesis. But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name, which were born. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Which were born by the will of God. ¿Qué dice ahí? Los que son engendrados de la voluntad de Dios. And originally born by the will of God would have been from the tree of life. Y originalmente el nacer dentro de la voluntad de Dios hubiera venido por parte de ese árbol de la vida. That's what the will of God would be. Esa era la verdadera voluntad de Dios. But now that we're in redemption, Pero ahora que nos encontramos en la we redención, have to be born again tenemos que nacer de nuevo by the will of God, and it only involves the Spirit. And we'll por la voluntad de Dios y que incluye renovar nuestro espíritu. get into that later. Pero vamos a entrar en esto más adelante.
And the Word was made flesh and dwelt among us. And we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. The plan of God that was always with him El plan de Dios, que siempre había estado ahí con has él, now been activated and it's on display. se había ahora activado y estaba a la vista de todos. John chapter 3. Ahora vayamos a Juan capítulo 3. John chapter 3. We're just going to start this today. I don't know where it will go, if it'll go anywhere. Y solamente quiero comenzar con este tema el día de hoy. No sé si pueda llegar al mensaje que quiero dar. And for the sake of reading it, we know this is the story where Nicodemus, Y simplemente para cortar la historia, sabemos que de qué se trata estos versículos. Es la historia de Nicodemo. because of the social pressure and everything that goes with it, Y por causa de esa presión social y todo lo que conlleva, he knew that Jesus had something that he needed to listen to. él sabía que Jesús tenía algo, un mensaje que él necesitaba escuchar. So he comes to Jesus by night Entonces lo que este hombre hizo fue que se acercó a Jesús en la noche, so that, for obvious reasons, por razones que le acabo de explicar. and Jesus said that he must be born again. Y Jesús le dijo que él necesitaba nacer de nuevo. Let's just pick it up in verse 17. Vamos a leer versículo 17. All of this is contained within that conversation that he had with Nicodemus. Todo esto que vamos a leer se encontraba en esa conversación que él tuvo con Nicodemo. He told him that he must be born again, Él le dijo que necesitaba nacer de nuevo. and probably the first time anything like that was ever said, he didn't know how that could possibly be. Y yo creo que por ser la primera vez que tal cosa se le había dicho a él, yo pienso que Nicodemo no sabía, no entendía completamente cómo eso era posible. And so he says, "Can I go the second time as my mother and be born again?" Y él le preguntó a Jesús, ¿acaso me es posible entrar en el vientre de mi padre una vez más y nacer de nuevo? And anyway, Y bueno, ya conoce usted la historia. so we get to verse 17, Pero aquí ahora llegamos al versículo 17 John 3. de capítulo 3 de For Juan. God sent not his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. And Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. that is a tremendous, when you look at the wickedness of mankind, Esa es una declaración muy tremenda. Si usted mira la maldad de la humanidad, and the butcher, the slaughter, the rape, todas esas violaciones, todos esos actos inmorales y asesinatos y todo ese tipo de cosas, perversion, toda la perversión, everything. todo lo que es maldad. Scriptures, God so loved the world Aún así, la Escritura dice que Dios amó tanto al mundo that he gave his Son. que Él entregó a su Hijo. And that's an amazing thing. Esa es una cosa bastante sorprendente. God is not willing that any should perish. Y Dios no quiere que nadie se pierda, The most wicked person aunque sea la persona más malvada. can repent. Si ellos se arrepienten, lo pueden hacer.
For God sent not his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por He él. that believeth on him is not condemned. El que en él cree no es condenado, He that believeth not is condemned already, pero el que no cree ya ha sido condenado, because he hath not believed in the name of the Son of God. porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de This Dios. is Jesus talking to Nicodemus. Recuerde, este es Jesús hablando con Nicodemo. And this is the condemnation or the contradiction or the Dice, y esta es la condenación, o podríamos decir la contradicción, something you can't figure out. o algo que usted no puede resolver. This is the condemnation that light is come into the world, Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, and men love darkness rather than light because their deeds are evil. los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Without a repentive heart, you'll always hate the light. Si usted no tiene un corazón arrepentido, entonces usted siempre va a odiar la luz. When further light comes on ground, all you can do is repent. Cuando más luz es dada aquí a la tierra, lo único que usted puede hacer es arrepentirse aún más. That's all you can do. Eso es lo único que usted puede hacer. For everyone that doeth evil hateth the light, neither cometh to the light, lest his deeds should be reproved. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. But he that doeth truth cometh to the light, Mas el que practica la verdad viene a la luz, that his deeds may be manifest, that they are wrought in God. para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. John chapter 4. Juan capítulo 4. And we know what that is. Jesus walks a long distance. Ya sabemos de qué habla ese capítulo. Allí estaba Jesús, él había caminado una gran distancia. He's tired. He sits down at the well. Él estaba cansado y se había sentado ahí al lado de ese pozo de agua. The woman comes at the same time. She's a Samaritan. Y ahí aparece esa mujer que es una samaritana. It wasn't socially right for him to associate with her. En aquel tiempo no era socialmente correcto que un samaritano se asociara con un judío. He sits at the well. Pero aquí estaba Jesús sentado cerca del pozo, al lado del pozo. He asked her for a drink. Y él le pide de beber. Just pick it up in verse 10. Vamos a comenzar en el versículo 10. Jesus answered and said unto her, If thou knewest the gift of God, and who it is that saith unto thee, Give me to drink, thou wouldest have asked of him, and he would have given thee living water. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías, y él te daría agua viva. That is not normal language. Ese no es un lenguaje normal. That is language that's coming out of the Son of God, but it's coming out of the mind of God. Ese es un lenguaje que está saliendo de los labios de Jesús, pero esas palabras venían directamente de la mente de Dios. And the unbelieving world would just scoff at that. El mundo incrédulo, ellos simplemente voltean sus rostros en contra de palabras como esas. And run from that. Ellos corren, se alejan de ahí rápidamente. But obviously, this woman knows that he's saying something that she needs to listen to. Pero es obvio que esta mujer reconoció que había algo en esas palabras que ella necesitaba escuchar. So in verse 13, Ahora en el versículo 13, whosoever drinketh of this water shall thirst again. It's just the natural appetite. respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Ve, ese era simplemente un apetito natural, una sed natural. Natural desire.
un deseo natural. But whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. But the water that I shall give him shall be in him a well of water springing up into everlasting life. Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesus is making a statement. Aquí Jesús estaba haciendo una declaración. Is that statement true? ¿Acaso esa declaración fue verdadera? And we all know it is absolutely accurate. Y todos sabemos que eso fue algo bastante And certero. it's absolutely true. Y sí, es una declaración totalmente verdadera. And the only way you can know that is true, you have to experience it. Y la única manera en que usted puede saber sin duda alguna que esa fue una declaración verdadera es si usted lo ha experimentado. You just can't listen to someone else and say, yeah, that's true. It's Usted no puede ir por allí, escuchar a alguien más y decir, oh sí, eso es a verdad. well of water. I don't have to. Monday morning is still there. Ve, oh, este es un pozo de agua. El lunes por la mañana, créame, usted va a seguir teniendo sed. It's always there. It's a well of water, but you have to experience it. Ve, aunque ahí se encuentre un pozo de agua, usted sigue teniendo sed el lunes por la mañana. Lo que usted necesita hacer para calmar esa sed es tomar de esa agua, experimentar esa You verdad. just can't take it secondhand. Oh, it must be true because so and so said it. Usted no puede tomar eso de alguien más. Oh, porque tal hermano lo dijo, entonces creo que es verdad. It's a. This is an accurate statement. Esta es una declaración verdadera. It is. Lo es. So she's she's being interested, and so she says, I'd like to have some of that water. Ve, y luego ella se interesa en esas palabras y ella le dice a él, pues me gustaría recibir de esa agua de vida. And we know this. Jesus is trying to really get her attention. He says, go call your husband. Y ya sabemos lo que ocurrió aquí. Jesús realmente estaba tratando de llamar su atención de esa mujer. Él le dice, ve y trae a tu marido. And she says, I don't have one. He says, yeah, you've had 5. Y ella le dice, yo no tengo marido. Pero Jesús le responde, cinco maridos has The tenido. one you're living with is not your husband. Y con el que estás viviendo ahora no es tu marido. She knew she was in the presence of something supernatural. Ahí ella entendió que estaba delante de la presencia de alguien She sobrenatural. knew there's no way this stranger would know that. Ella entendió, no hay manera alguna de que este individuo extraño que nunca he conocido sepa todo esto. So, woman said, verse 19, the woman said unto him, Versículo 19. Sir, I perceive that thou art a prophet. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Where my mind is this minute. When Raymond Jackson was converted to the gospel En lo que estaba pensando en este momento es cuando el hermano Raymond Jackson se convirtió. I don't know, 1950, whenever it was, Creo que fue en el año 1950 o cualesquiera que haya sido el año. he had a habit of, before he went working on the farm, he used to read the scripture a little bit, just to, Él tenía un hábito. Antes de ir a realizar sus trabajos allá en la granja, él siempre, primeramente, antes de hacer eso, él leía una parte de la Biblia. have something in his mind. Simplemente a él le gustaba hacer eso para meditar en eso, tenerlo en su mente. And this one morning he read, I think in the Gospel of Luke, Y un día por la mañana, creo que fue una escritura que se encontraba en el Evangelio de Lucas, about the spirit of Elijah coming. que hablaba de la venida del espíritu de Elías. And he, in his mind, said, well, if that's true,
Y él en su mente lo que él dijo fue, bueno, si eso es verdad, this is the day that spirit of Elijah should be here. él dijo, entonces el día de hoy o en este tiempo es cuando ese espíritu de Elías debería de venir. That's just what he said. Así fue como él lo explicó, él simplemente dijo esas palabras en su mente. He goes and hears Brother Branham Y luego, ¿qué ocurrió? Él fue y escuchó al hermano Branham one time, una sola vez. I think 1953, Creo que fue en el año 1953. and he comes out of the meeting, he said, that is that Elijah. Y él salió de esa reunión y él dijo, ese hombre es ese Elías. You've got people that have been listening to it for 50 years and they still don't know. Usted tenía personas allí que lo habían estado escuchando a él por 50 años y aún así no estaban seguras si él era ese Elías o no. Where does that come from? ¿De dónde vino eso? This woman, which didn't have much of a wholesome life, maybe, I don't know. Esta mujer aquí, yo pienso que ella no había tenido una vida santa, en realidad no lo sé. But the little bit of conversation she had with Jesus, I perceive you're a prophet. Pero la pequeña conversación que ella tuvo con Jesús, inmediatamente ella declaró, Señor, me parece que eres profeta. Brother Branham said things that only a prophet could say. El hermano Branham dijo cosas que solamente un profeta podría haber dicho. Jesus said some things that only Jesus could say. Jesús dijo cosas que solamente Jesús pudo haber dicho. And to play with that, Y el ponerse a jugar con eso. so I perceive that thou art a prophet. Our fathers worshipped in this mountain. You say that in Jerusalem is a place where we ought to worship. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. And I love this. This is always fresh every time I read it. Y esto a mí me gusta mucho. Para mí esto es algo fresco cada vez que lo leo. Jesus said unto her, Woman, believe me, the hour cometh, and now when ye shall neither in this mountain nor yet in Jerusalem worship the Father. Versículo 21, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. You worship, you know not what. Vosotros adoráis lo que no sabéis. But I go to church every Sunday. Oh, pero yo voy a la iglesia cada domingo. I feel the Spirit. I speak in tongues. Yo siento el Espíritu de Dios. Yo hablo en I lenguas. do all of that. Yo hago todas estas cosas. And I see it. You look on the Y yo lo he visto. religious channels and they do it. Usted puede encender la televisión y verlo en esos canales religiosos. Ellos hacen eso. They worship, but when you present the word of, they're not interested. Ellos están allí adorando, pero cuando usted les presenta la verdadera palabra de Dios, a ellos no les interesa. In the Word of God. And they can fall into that category. They don't know what they're worshiping. Y ellos caen dentro de esta categoría, ni siquiera saben lo que están adorando. It's not based on words, it's just based on emotion ¿Ve? Para ellos las palabras no cuentan, lo que cuenta es la and emoción feeling. y el sentir que tienen. And that's another subject. Pero ese es otro tema. You worship you know not what. We know what we worship, for salvation is of the Jews. And what I say to that, Dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Ahora, lo que yo tengo que decir en cuanto a esto, the Jewish nation is the only people es que la nación judía son el único pueblo that had words from their Creator, que recibieron palabras de su creador and they worship God based on them
words. Y ellos adoran a Dios basados en esas palabras. And Gentiles worship. Y ve, los gentiles andan por allí adorando cualquier cosa. Anything. But the hour cometh, and now is, when the true worshipers Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores I want to be a true worshiper. adorarán al Padre. Ve, yo quiero ser un verdadero adorador. I do. Quiero serlo. They shall worship him in spirit. And that Dice, adorarán al Padre en espíritu. is the new birth. Y eso se refiere al nuevo nacimiento. In spirit, that is, you've been regenerated, your inner man has Cuando dice que en espíritu, eso se refiere a que su hombre interior ha sido renovado, been made alive. ha sido You vivificado are now born again y usted ha nacido de nuevo. in spirit and in truth. Pero dice en espíritu y en verdad. And that is ongoing. Y eso es algo que continúa hasta este día. You can't be saying, I believe Jesus, but I don't believe Peter. Usted no puede decir, yo creo en Jesús, pero no creo en Pedro. Or I believe Peter, but I don't believe Paul. O yo creo en Pedro, pero no creo en Pablo. I believe Martin Luther, but I don't believe John Wesley. O yo creo en Martín Lutero, pero no creo en John Wesley. I believe John Wesley, but I don't believe the Pentecostal movement. O yo creo en John Wesley, pero no creo en el movimiento pentecostés. I believe in the infilling of the Spirit, but this Brother Branham fellow, he's way off. O yo creo en el ser llenado del Espíritu Santo, pero estas cosas que este hermano Branham predicó, bueno, eso está raro, no lo creo. This is all connected. Todo esto está conectado. You can't say, I believe that Brother Branham was a seventh church age messenger, but I don't believe Brother Jackson. Usted no puede pararse a decir, yo creo que el hermano Branham fue el séptimo mensajero de la iglesia, pero no creo las cosas que habló Raymond Jackson. It's not even possible that a person has that kind of, I realize there's some No es posible que una persona pueda ni siquiera pensar tal cosa. people like that. Yo he conocido a personas que actúan o han dicho cosas así, That's not, we're titling this, pero ve, no es posible. Y ahora el título que le dimos a este mensaje Who are the people? es ¿quién es el pueblo? That's not the people that talk like that. Ve, el verdadero pueblo de Dios no son personas que hablan de esa manera. Or, I believe Brother Jackson's ministry, but I don't believe in this third watch. I O yo creo en el ministerio del hermano Jackson, pero esta cosa nueva de la tercera vigilia, no, eso no está bien. don't believe that. Yo no creo en eso. You're not the people. Entonces usted no es el pueblo. When you talk like that, Cuando usted se pone a hablar de esa manera, using what I have said this morning, si usted pone atención a lo que le he dicho esta mañana, you can't talk like that and usted no puede hablar de esa manera be a believer. y aún así declararse ser un creyente. A corrupt tree cannot bring forth good fruit. Un árbol corrupto, corrompido, no puede dar buenos frutos. Neither can a good tree bring forth corrupt fruit. Ni tampoco un árbol bueno puede dar malos frutos. Verse 24. Versículo 24. God is a spirit, Dios es and espíritu, they that worship him must worship him in spirit and in truth, which is Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ongoing. John chapter 6. Ahora vayamos a Juan capítulo 6.
Uh, I got verse 27 marked down, but Yo aquí escribí el versículo 27. Jesus is talking to the religious people Jesús aquí le estaba hablando a esas personas religiosas at this time. de aquel tiempo. This, what is recorded here, he's talking to the religious people. Lo que quedó grabado aquí es eso. Jesús le estaba hablando a las personas religiosas de aquel tiempo. No place to start, no place to end. Let's start with verse 25. En realidad no hay un buen versículo para comenzar o uno para terminar, pero vamos a comenzar en el versículo 25. Verily I say unto you, the hour is coming, and now is, when the dead shall hear the voice of the Son of God, and they that hear shall live. For as the Father hath life in himself, so hath he given the Son to have life in himself, and hath given him authority to execute judgment also, because he is the Son of Man. Marvel not at this, for the hour is coming. El hermano parece que está leyendo de Juan capítulo 5, no capítulo 6. Entonces en Juan capítulo 5 versículo 25 dice: de cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio la autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Versículo 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. In the which all that are in the graves shall hear his voice. There was never anybody that talked like that. No había existido nadie anteriormente que hablara de esa manera. It's so amazing. What he is saying is absolutely accurate. Lo que él estaba diciendo era totalmente certero. And can you imagine the religious attitude that's listening to that? ¿Podría usted imaginarse la actitud religiosa de aquellos que estaban escuchando esas palabras? Verse 30 says, I can of my own self do nothing. Versículo 30 dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. I hear, I judge, and my judgment is just, because I seek not my own will, but the will of him that sent me. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Let's just pick it up in verse 36. Y ahora vamos a leer en el versículo 36. But I have greater witness than that of John. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. All that tells me John had a part to play in the will and in the plan of God. Lo que esto me dice es que Juan tuvo un papel que jugar dentro del plan y de la voluntad de Dios. Jesus is referring to John. Y aquí Jesús se estaba refiriendo a Juan. But I have greater witness than that of John, for the works which the Father hath given me to finish, the same works that I do, bear witness of me, and that the Father has sent me, and the Father himself which has sent me. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí.
Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su hath aspecto. borne witness of me. Ye have neither heard his voice at any time nor seen his shape. Astounding words. Palabras totalmente impresionantes. And you have not the word of God, you have not his word abiding in you, for whom he has sent, him you believe not. Dice, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. That is astounding thing to say. Eso es una cosa impresionante, el decir tal cosa. You have not his word abiding in you. Dice, no tenéis su palabra morando en vosotros. How do you know that? ¿Cómo tú sabes eso, Jesús? For the sake of what I'm saying, Simplemente para relacionar todo esto con lo que estoy diciendo. this movement has not the word of God abiding in them. Este movimiento que existe el día de hoy no tiene la palabra de Dios morando en ellos. If you've understood anything I've said this morning, Si usted ha prestado atención y entendido lo que he dicho esta that same mañana, principle plays itself out. entonces ese mismo principio aplica el día de hoy. You have not his word abiding in you, for whom he has sent, him you believe not. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. Well, I don't like the way you're saying it. Oh, hermano, a mí no me gusta la manera en que usted habla. Oh, you did all the criticism, Oh, todas esas then críticas. that's not true. Entonces, eso no es la verdad. Aquí si usted va a estar de esa manera, entonces lo que dice la palabra de Dios aquí no es verdad. If I can just criticize the will of God and say that's not so, Si yo solamente puedo pararme allí a criticar la voluntad de Dios para este día y decir eso no es then verdad, this is not true. entonces tampoco lo es esta palabra que está escrita aquí. Jesus said if you have the word of God abiding in you, Jesús les acababa de decir, si ustedes tienen la palabra de Dios morando en you'll ustedes, believe who he sent. entonces van a creer a quien Él envió. And God has sent more in Laodicea than he did in any other time. Dios ha enviado más cosas durante este tiempo de la Odisea que en cualquier otro tiempo. He has. Él lo ha hecho. And just pick it up in verse 42. I'm going to go somewhere else. Vamos a brincar al versículo Verse 42. 42. But I know you. Jesus had the right to say this. Mas yo os conozco, dijo Jesús. Ve, Él tenía el derecho de decir esas palabras. But I know you. Mas yo os That you conozco, have not the love of God in you. que no tenéis amor de Dios en vosotros. I am come in my Father's name, and you receive me not. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. If another shall come in his name, him you will receive. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. How can you believe? ¿Cómo podéis vosotros creer? Which receive honor one of another, Pues recibís gloria los unos de los and otros, seek not the honor that cometh from God only. y no buscáis la gloria que viene del Dios único. The person that seeks only the will of God, regardless of his flesh, La persona que trata de seguir la voluntad de Dios sin importarle su propia carne, that is a true man. ese es un verdadero hombre. If the other, for selfish reasons, self-promotion, Si otros individuos
hacen algo por motivos egoístas o por cuestiones egoístas whatever. That's para engrandecerse a sí mismos o cualquier otro motivo not similar, a true man. ese no es un verdadero A hombre. true man seeks only the will of God. Un verdadero hombre busca solamente la voluntad de Dios. And he goes on to say, verse 46, had you believed Moses, Continúa diciendo, versículo 46, porque si creyeses a Moisés, you would have believed me. me creerías a mí. And they screamed that they were disciples of Moses. Y ellos gritaban que eran discípulos de We're Moisés. Moses' disciples. We believe everything Moses said. Nosotros somos discípulos de Moisés, nosotros creemos todo lo que él Jesus said, dijo. if you believe Moses, you would believe me. Y él les dijo, Jesús, si creéis a Moisés, me creerías a mí. And that principle bears itself out. Y ese principio se cumple por sí mismo. If you believe Brother Branham, you believe Brother Jackson. Si usted creía en el hermano Branham, usted creerá en el hermano Jackson. You believe Brother Jackson, you believe this third watch. Si usted creía en el hermano Jackson, usted creerá en esta tercera vigilia. That's not complicated. No es algo complicado. The scripture bears that out. Las escrituras nos lo explican una y otra vez. It's just a simple principle Es un principio muy that simple plays itself out. que se cumple por sí mismo. Let's just go to chapter 7. Ahora sí vayamos al capítulo 7. Before we go there, let's go back to chapter 6. Antes de ir para allá, vayamos al capítulo 6. Verse 43. Back to chapter Pero- 6, verse 43. Capítulo 6, versículo 43. So he's talking to the religious element there. Aquí estaba hablando con ese elemento religioso. Jesus therefore answered and said unto them, murmur not among yourselves. Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. No man can come to me except the Father which has sent me draw him. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. And I will raise him up at the last day. Y yo le resucitaré en el día postrero. That is an amazing statement. Esa es una declaración bastante sorprendente. I can remember when before I got saved, Yo recuerdo antes de ser salvo, that in my mind, I thought I was doing all of this. I'm the one that's getting religious, and I'm the one that's listening to these words. And en mi mente yo estaba haciendo todo esto, yo era aquel que estaba escuchando las palabras, yo era el que estaba poniendo atención a todo esto. but in hindsight, that was God drawing you Pero en retrospectiva, ahora me doy cuenta que fue Dios quien me estaba to trayendo the gospel. al So Evangelio. Jesus says, no man can come to me except the Father which has sent me draw him. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. It is written in the prophets, and they shall all be taught of God. Every man therefore that hath heard and hath learned of the Father cometh unto me. Versículo 45, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí In this day. en este día. So let's just go to chapter 7. Ahora sí vayamos al capítulo 7. After these things, verse 1, Versículo 1, después de estas Jesus cosas, walked in Galilee, andaba Jesús en Galilea,
For he would not walk in Jewry because the Jews sought to kill him. Porque no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. How guilty is the human race, ¿Qué tan culpable es la raza the humana? religious human race, La raza humana religiosa, that the Son of God para que el Hijo de Dios, couldn't go among them because they wanted to kill him. él ni siquiera podía caminar entre ellos porque querían matarlo. That's my title. Ese es el título de este mensaje. Who are the people? ¿Quién es el pueblo? Down to verse 16. Ahora vamos a brincar al versículo 16. Y con esto voy a terminar. Down to verse 16. Jesus answered them and said, My doctrine is not mine, but his that sent me. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. If any man will do his will, El que quiera hacer la voluntad de Dios 2025, en este año 2025, if any man will do his will, he shall know of the doctrine. el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios, Whether it be of God or whether I speak of myself. o si yo hablo por mi propia cuenta. Lay it over this situation that we're in. Aplique usted esto en esta situación en la que nos encontramos hoy. This has been revelation built on revelation, built on revelation. Hemos tenido revelación que se ha ido construyendo encima de revelación y más revelación encima de eso. You cannot be a person that says, I believe this, Usted no puede ser una persona que dice yo creo esto, I don't believe that. pero no creo aquello, And it's the same furtherance of revelation. cuando ha sido solamente una extensión más de revelación que Dios It's nos ha the dado. same will of God. Es la misma voluntad de Dios. He that speaketh of himself seeketh his own glory. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. True humility La verdadera is humildad bowing your will to the will of God. es doblegar su voluntad de usted a la voluntad de Dios. That's what true humility is. Esa es la verdadera humildad. Just desiring to preach, desiring to be somebody, El desear predicar, el desear convertirse en alguien, I'm going to quit. eso no es la voluntad de Dios. Y bueno, ya estoy por He terminar. that speaketh of himself seeketh his own glory, but he that seeketh his glory that sent him. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, The same is true, and no unrighteousness is in him. este es verdadero y no hay en él injusticia. And you can lay that right over the plan of God. Usted puede aplicar esto sobre el plan de Dios. I've said many times, Ya les he dicho esto muchas veces. the carrier, he is almost a victim. El mensajero, por lo regular, es una víctima. The carrier don't set out to say what he says. El mensajero no se para ahí para decir lo que él quiere decir por sí mismo. He's living his life, and the Spirit of God comes on him and says, Él está allí viviendo su vida y el Espíritu de Dios viene sobre él y le dice,
certain things, ciertas and he cosas, has to say those certain things, y él tiene que decir ahí, pararse y decir esas ciertas cosas. which produces a death to himself. Y eso produce una muerte a sí mismo. Because some things have to be said that are not, Porque hay ciertas cosas que tienen que ser dichas they're not easy to say. que no son fáciles de decir. Heavenly Father, Pero bueno, Padre dismiss Celestial, your children now with your blessing. lleva a tus hijos ahora con tu bendición Be with each one. In Jesus Christ's name we pray. y sé con cada uno de ellos. Te pido esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amen. You are dismissed. Amén. Se pueden ir.